La economía está en problemas, especialmente la economía de los Estados Unidos. Tenemos una alta inflación, aunque sí tenemos positividad con respecto al desempleo. La inflación está rompiendo récord y tenemos ahora mismo una economía comparable a la que tuvimos en 1980, la cual llevó al mundo entero a una gran recesión. Vamos a estar mirando algunos puntos específicos de qué sucedió en el 2008 para comparar dónde estamos en estos momentos y cuáles son las estrategias que deberíamos estar tomando para que no repitamos lo que se vivió en el 2008, donde muchas personas perdieron sus casas, perdieron su trabajo y muchos perdieron todo lo que tenía por no haber hecho un plan antes de que llegara una recesión como la que se vivió en el 2008. Así que vamos a estar viendo ciertos puntos y ciertos objetivos que nos pueden ayudar a nosotros a salir airoso de una economía en decadencia. Por ejemplo, la economía de los Estados Unidos se contrajo inesperadamente 1.4% en el primer trimestre del año 2022, según mostró la lectura del Departamento de Comercio para el día 28 de abril. El mercado esperaba un aumento de la economía del 1.1 para marzo y febrero, lo cual no sucedió y sí hubo una contracción del 1.1 de la economía y el PIB dentro de los Estados Unidos en esos primeros meses del año 2022. Ahora, si comparamos esto a lo que sucedió en el año 2008, cuando muchas personas tuvieron una grave crisis y terminaron perdiendo y arruinando su economía, podemos ver que estamos encaminados a llegar a una recesión igualitaria a la que obtuvimos en esos tiempos, con la única diferencia que en estos momentos el desempleo sigue estando sumamente sólido y quizás no entremos de lleno a una recesión tan compleja, lo cual podremos contrarrestar si tomamos las medidas adecuadas. Si recuerdan que en ese año 2008, cuando empezó esa recesión aquí en los Estados Unidos, fue una recesión que no solamente afectó a América, afectó a todos los continentes y todos los países se vieron afectados, incluyendo que todavía hay países que no han podido salir de esa crisis o no han logrado resurgir de esa crisis. Países que tuvieron una economía muy sólida, como tenemos en Sudamérica, el caso de Argentina, que no ha logrado salir de esa recesión y de esa gran crisis que se vivió en el 2008, a pesar de que Argentina es uno de los países más diversos y que más produce, es uno de los productos internos brutos más grandes que tiene la economía de Latinoamérica, pero más bien uno de los puntos que provocó esta gran contracción de la economía fue no haber tomado acción en la regulación económica a tiempo, cuando había todavía chance de recuperar lo que se había perdido. Por aquí tenemos partes de esos puntos más destacados que fueron lo que provocaron esas grandes recesiones que hemos vivido en el pasado. Por ejemplo, tenemos la sobrevaloración del producto financiero, una crisis alimentaria mundial, la subida de precios del petróleo por la invasión de Irak que sucedió en aquellos años cuando estuvimos en guerra los Estados Unidos con estos países del Medio Oriente, y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis creditaria, hipotecaria y de confianza de los mercados. Fueron especialmente los puntos que llevaron a la economía mundial a sufrir una crisis. Y también, si recuerdan, cuando Lehman Brothers quebró, esta compañía o este conglomerado bancario, al irse a quiebra, muchos otros bancos pequeños también resultaron afectados y terminaron arrastrados por esta mala economía y por ende concluyeron en una quiebra inminente. Por aquí tenemos algunas notas, unos artículos que nos revelan lo que pasó en el año 2008 y de lo cual usted y yo podríamos estar tomando notas para un futuro cercano en este año 2022. Tenemos que, aunque se considera que la crisis surgió en 2008, especialmente tras la caída del banco estadounidense Lehman Brothers, los primeros síntomas aparecieron en agosto del año 2007, con la quiebra de varios bancos menores de inversión, provocando una crisis que ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la gran crisis de los países desarrollados. Y si se recuerdan,
todos los países del primer mundo fueron los más afectados en primera instancia. También fueron los primeros en recuperarse, ya que los países tercermundistas y los países que vienen arrastrando una gran o alta deuda externa también se contrajeron, y todavía muchos de esos países no han logrado salir de ese enrollo en el que terminaron, ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo debido a la crisis de las hipotecas, que representaba un alto porcentaje de su inversión en la bolsa y los mercados de valores, los cuales llevaron a un derrumbe y provocaron la crisis financiera de 2008 en todo el mundo. Y si se fijan, en estos momentos estamos teniendo un gran derrumbe dentro de los mercados de valores. Los mercados financieros están ahora mismo cerca de un 60-70% en declive. Todas las acciones, especialmente acciones tecnológicas, están en una gran contracción, la cual puede ser aprovechada por muchos inversionistas que tengan capital en su cartera, pudiendo haber comprado esas acciones en unos precios bastante cómodos y muy desvaluada del precio en el que estuvieron hace un año atrás. Por esa misma razón también debemos estar poniendo en perspectiva qué vamos a hacer con nuestras finanzas, qué vamos a hacer con nuestras inversiones, ya que los Estados Unidos y el mundo está entrando en un enfriamiento económico, lo cual puede llevar a una economía colapsada. En estos momentos es donde en verdad nacen los verdaderos ricos, porque hay una transferencia de activos, una transferencia económica. No es más que cuando una persona ha obtenido muchos beneficios dentro de unos activos, no entró en venta y se expone a una corrección, pero para que esa corrección exista tiene que haber alguien apostando en contra. Entonces, en este punto, quien apostó en contra se va a estar lucrando de los beneficios que tenía esa persona que no quiso cerrar sus posiciones, y termina el dinero transfiriéndose a otras manos. Y estos son los momentos donde nacen nueva fortuna y donde se pierden viejas fortunas. Y si usted es una de las personas afortunadas que puede lograr empezar a invertir en estos momentos, quizás haciendo compras periódicas de algunos activos, usted puede estar comprando activos sumamente desvaluados en este momento y lograr capitalizar en un futuro muy cercano cuando empecemos a salir de la crisis. Pero vamos a estar pendientes de qué es lo que está pasando, especialmente en la economía de los Estados Unidos, que se está enfriando, que tenemos una contracción. Si quieren saber lo que es una contracción, no es más que se esperaba que la economía de los Estados Unidos creciera cerca del 3%, y en vez de crecer los primeros 3 meses o primer trimestre del año, acabamos de tener menos ingreso que lo que tuvimos en estos mismos primeros 3 meses del año 2021, y eso es lo que provoca una contracción monetaria y una contracción de PIB. Esperemos que se levante la economía. Veremos qué va a traer la Reserva Federal el día 4 de mayo, donde se espera una subida de tipo de interés de hasta el 0.75%. Vamos a ver qué dice la Reserva Federal, qué dice el señor Jay Powell, y si acaso vamos a tener unas contracciones más grandes o si vamos a estar relajando un poco la economía. Todo esto es lo que usted debe tener pendiente antes de invertir y luego de invertir dentro de la bolsa de valores. Así que si usted llegó hasta acá con nosotros, le vamos a pedir que si le gustó lo que escuchó, lo que vio y lo que vamos a traer prontamente, se suscriba, le dé like a este video y, lo más importante, que active su campanita para que siempre que estemos analizando estos puntos económicos, usted esté teniendo una notificación y sepa qué hacer con su dinero y con sus inversiones. Así que usted es bienvenido a nuestro canal, y desde acá, desde Intenta Invertir, le vamos a decir que no hay mejor manera de invertir que saber dónde estamos invirtiendo, y la mejor manera en este punto para invertir es saber que estamos invirtiendo en una economía de crisis y en una economía bastante volátil, la cual podremos aprovechar si somos inteligentes, pero también podríamos fracasar si no estamos informados de la manera correcta. Y para usted informarse, aquí tiene este canal donde le estamos dando toda la información que usted necesita. Así que si ya usted se suscribió, pertenece a esta familia y le dio like a este video, entonces para usted y para todos le vamos a dejar un gran abrazo y los quiero.